Qué bueno, damos gracias a Dios por eso, por esa bendición que nos da de poder compartir y conocernos y darnos la bienvenida a este lugar. Bueno, quisiera compartir con ustedes un tema, ya que estamos celebrando estos días, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y como cristianos celebramos eso. Y como cristianos debemos conocer el fondo, ¿okay? La raíz de todo esto y sobre todo esa profecía acerca de Jesús, acerca del Cristo. Eso no viene hace 2000 años atrás solamente, eso viene ya con anticipación. Ya se había estado anunciando, se había estado hablando acerca del Mesías, acerca de un Salvador para el mundo, ¿okay? Y desde el principio podemos notar eso a través de la Biblia. Todo eso lo conocemos y tenemos esa información a través de la Biblia, ¿okay? Por eso es importante leer, estudiar la Biblia, porque allí es un libro no solamente de historia, sino un libro que habla también a nuestros corazones. Es un libro que Dios usa para darnos a conocer sus verdades que Él tiene para la humanidad. Y entre esas verdades podemos encontrar el mismo nacimiento de su Hijo Jesucristo, y lo hemos mostrado a través de toda la Biblia, ¿no? Entonces hoy quiero compartir acerca de el Cristo de la profecía, su nacimiento, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estar viendo en este momento a través de lo que ustedes van a estar viendo también en las láminas allí, que van a estar mostrándose. Primero tenemos que comenzar con el principio. Y desde el principio de la creación podemos ver que Dios comienza a anunciar la venida del Salvador, de Jesucristo de Nazaret. Y antes de continuar, yo quisiera que hiciéramos una oración a Dios, porque tenemos que depender de Él. Queremos pedir que Él sea el que hable a nuestros corazones. Y yo quiero que sea Él a través de su palabra, sus escrituras, hablando a tu corazón. No sea yo, sino Él hablando a tu corazón. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento que nos das de podernos encontrar en este lugar. Gracias por traernos a todos con bien. Si vienen otros en camino, tráelos con bien y a tiempo. Y queremos pedirte, oh Dios, que seas tú el que hable a nuestros corazones, que seas tú el que llegue a lo más profundo de nuestro ser y nos muestres esas verdades espirituales que hay aquí en esa escritura. Y que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica, oh Dios. Enséñanos y ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos enseñas en este día. Háblanos, Dios, a través de tu palabra. Y quiero que seas tú, Jesús, tomando este lugar donde estoy yo. No quiero ser yo. Quiero que seas tú, Jesús, tomando mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi boca, mi lengua. Y que seas tú a través de mí hablando a tus amadas ovejas, Jesús. Me quito yo para que seas tú, Jesús, hablando a tus amadas ovejas. Te lo pedimos dándote las gracias. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Cristo de la profecía. Saben que la profecía tiene que ver con un anuncio que Dios daba a hombres y mujeres en la antigüedad. Dios daba un mensaje a través de estos hombres y mujeres anunciando algo que iba a ocurrir en ese momento, pero también podía ocurrir más adelante. Y en este caso, cuando vemos a un profeta, es un hombre que Dios comunica ese mensaje con el propósito de, por un lado, denunciar la condición pecaminosa del pueblo. Era denunciar ese pecado dentro del pueblo, pero también anunciar buenas noticias. No solamente eran cosas malas, sino también venían buenas noticias. Y entre esas buenas noticias que Dios muestra y revela a estos hombres, profetas, es la venida de Jesucristo. Es la venida de Jesucristo. Y eso lo podemos encontrar desde el principio, como dije, desde la creación. Podemos ir viendo, y a través de la Biblia vamos a ir viendo cómo se va anunciando la venida de Jesucristo. ¿Ok? Es algo maravilloso. Cuando vemos en Génesis capítulo 3, ahí van a ver ustedes en la pantalla el mismo versículo, y por eso digo que quiero que sea la Biblia la que les hable, no yo, sino la Biblia. Y Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y anuncia allí que tu simiente, la palabra simiente significa una semilla. Hay una semilla allí. Y en la simiente de la mujer vendrá también parte profético, y este es un versículo profético que está anunciando que viene una semilla desde el principio. Y es una semilla que viene con el propósito de sanar, restaurar y salvar. Ahora, este mismo anuncio o esta promesa se la da Dios al mismo Abraham. Y si vemos allí en Génesis 22:18, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones,
de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Eso lo dice Génesis 22, 18, como ven en pantalla. Y esto lo reafirma el apóstol Pablo, dando significado y sentido a esta simiente, a esta semilla. Y entonces lo explica en Gálatas 3:16, diciendo, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, esa simiente, esa semilla que viene siendo anunciada del principio, se llama Jesucristo de Nazaret. Una semilla que es sembrada de parte de Dios aquí en la tierra para traer bendición a todas las naciones. Cristo vino a ser esa semilla que trae todo lo bueno de parte de Dios para la raza humana y sacarlo de la condición donde se encuentra la raza humana, que cada día más se va distorsionando. Cristo vino a ser esa semilla. Cristo vino a rescatar y a salvar y a recuperar lo que se ha perdido. Hay un salmo también profético en el Salmo 22, como ustedes ven en pantalla, también nos dice allí, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Su ungido, allí está hablando acerca del Mesías, acerca de Jesucristo. Y ya en el Salmo 22 vemos reflejado allí esa venida del ungido, esa venida de Jesús. Y la palabra ungido significa que es una persona que es consagrada, es apartada para Dios, para cumplir una función conforme al propósito de Dios. Y Cristo fue apartado, Cristo fue ungido con ese propósito para venir y rescatar, para venir y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Bueno, la raza humana por causa del pecado, por causa de esa desobediencia que del principio conocemos cuando Adán y Eva desobedecieron a la orden de Dios. Y a través de esa desobediencia entró en la humanidad lo que conocemos como el pecado y contaminó a toda la humanidad. Y hoy por hoy la humanidad sigue estando contaminada de ese pecado. Y ese pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Es decir, las consecuencias del pecado en la humanidad nos está llevando a la muerte. Y a una muerte no solamente física, que ya se dio desde el principio. ¿Okay? Desde el principio entró la muerte física. Pero hay otra muerte que dice la Biblia que es una muerte espiritual. Y es consecuencia del pecado. Es una muerte espiritual. Ahora, entonces comenzamos a entrar en aquellas profecías donde se anuncian directamente acerca de Jesús. La simiente que es Cristo, la semilla que viene a ser dada por el Padre, y comienza a cumplirse la profecía. Entonces vemos en Isaías 7:14 que dice el profeta allí, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Su nombre será Emmanuel. Y eso se encuentra allí mismo en Isaías 7:14. Ya el profeta Isaías, se habla de 400, 700 años antes, ya el profeta Isaías estaba anunciando acerca de Jesús, acerca de la venida de Jesús. Y no solamente habla de ese hijo, sino que ya viene con un nombre. Y dice que ese nombre es Emmanuel. Emmanuel. Acuérdense, ya 700 años antes, ya el profeta Isaías estaba anunciando acerca de Jesucristo. Pero en Mateo capítulo 1, versículo 23, vemos el cumplimiento de esta profecía. Y allí en Mateo capítulo 1, 23, como lo ven en pantalla, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y allí el profeta Isaías con anterioridad había anunciado acerca de la venida de Cristo y además dio su nombre. Él dio el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero en Mateo, como vemos allí 1:23, vemos que se da el cumplimiento cuando dice allí la Biblia que para que se cumpla lo profetizado por Isaías. Y se da el cumplimiento ya cuando Cristo llega a la tierra y se cumple esa profecía, no solamente el nombre, sino el significado del nombre, Dios con nosotros. Es decir, Dios vino dejando su trono, dejando su gloria para estar aquí entre nosotros, para tomar lugar de un ser humano, ¿okay? Y venir a tomar el lugar en nosotros, de nosotros ahí en la cruz. Eso lo hizo Jesús. Y por eso su nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Dios vino a estar con nosotros.
Y mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, estuvo con nosotros, la humanidad. Pero ahora no se conforma con estar entre nosotros aquí en la tierra, sino también Cristo quiere estar en el corazón de todo ser humano. Por eso es que dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces Cristo no solamente quiere estar y permanecer, vino para permanecer en esta tierra, sino que quiere también entrar en el corazón de todo ser humano. Porque Él vino con ese propósito para ser Dios en el corazón de todo ser humano. Isaías sigue anunciando en el capítulo 9, versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y aquí el profeta Isaías está diciendo que el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Y el mundo que estaba en tiniebla le llegó la luz. Vino la luz que se llama Jesús. Y acuérdense, este mundo está sumergido en una gran tiniebla. Y para poder caminar con claridad y saber dónde estar, necesitamos esa luz, necesitamos ese resplandor. Y quien da esa luz y ese resplandor se llama Jesucristo de Nazaret. Si tú quieres andar en un mundo que está sumergido en la oscuridad y quieres saber hacia dónde vas, quieres saber hacia dónde debes dirigirte, debes buscar a Jesús. Necesitas encontrarte con esa luz. Necesitas tener la seguridad de que Cristo mora en ti y que Él te facilita el camino por donde debes andar, porque Él trae claridad. Por eso dijo, yo soy la luz del mundo. Sigue el profeta Isaías anunciando en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces fíjense el nombre de Jesús. No solamente Emmanuel, sino tiene otros nombres también. Dice admirable. Admirable. Y si ustedes se fijan, cada palabra viene entrando con mayúscula, con la primera palabra, la primera letra mayúscula. Admirable. Ahí está reconociendo la divinidad de Jesucristo. Él es admirable. Además de admirable, es consejero. Consejero. El único que puede darte esos consejos que necesitan un mundo que está perdido se llama Jesús. Dios fuerte, su divinidad se acentúa allí aún más. Dios fuerte se llama Jesús. Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense todos esos nombres que lleva a Jesucristo y que el mismo profeta ya con anterioridad lo está anunciando. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos esos nombres se cumplen en el mismo Jesucristo, quien ya con anterioridad está siendo profetizado su venida. Y además de hablar de Él, está hablando también de su nombre y el gran significado que tiene su nombre, pero también habla dónde va a nacer. El profeta ya está anunciando con anterioridad esto, ¿no? Pero también Jeremías como profeta, mire lo que dice Jeremías también, capítulo 23, versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Reinarás como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y cuando habla de renuevo justo y de un rey, se está refiriendo al Mesías, a Jesucristo de Nazaret. Y que va a haber un momento en Cristo como rey, un rey justo, un rey que viene a dictar juicio, va a tomar su lugar como juez y como rey en la tierra. Y va a poner orden, va a venir a poner orden. ¿Ok? Eso lo va a hacer Jesucristo, eso está profetizado y lo está diciendo el profeta Jeremías. Hasta ahora las profecías de Cristo, hablando de Cristo, se han cumplido. No hay una profecía que se haya hablado de Jesucristo que no se haya cumplido. Hasta ahora todas esas profecías se han cumplido. Hay unas profecías que se cumplen a medio tiempo como una profecía que se cumple al futuro. Pero muchas de estas profecías que está dando aquí estos profetas se están cumpliendo con la venida de Jesús.
Ahora, no solamente Jeremías profetizó acerca de Jesús, también Daniel, el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. Dice, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Dice, un hijo de hombre. Y en los evangelios podemos ver cómo Cristo también se identifica como el hijo del hombre. Recalcando también allí su parte humana. No solamente es divino, sino también humano. 100% divino, 100% humano fue Jesucristo. ¿Ok? Y estaban allí en esencia en la vida de Cristo. Entonces está anunciando el profeta Daniel también que Cristo viene como hijo de hombre. Su parte humana también, quien habitó entre nosotros, vivió, comió como nosotros, vivió todo lo que nosotros vivimos. También nos entiende muy bien por las situaciones que vivimos. Él está allí para ayudarnos y animarnos y acompañarnos, porque Él sabe muy bien lo que nosotros vivimos como humanos, porque Él lo vivió. Jesucristo no fue que estuvo aquí en la tierra y estuvo en una nube y se paseaba entre la humanidad para no tocar la tierra. No, Cristo vivió aquí en la tierra. Habitó entre nosotros. ¿Okay? Vivió como nosotros. Tuvo hambre, durmió, se entristeció, lloró. O sea, parte humana de Cristo. ¿Okay? Y eso lo está diciendo el mismo profeta Daniel. Además de esto, Daniel también dice en el capítulo 7, versículo 17, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Un dominio eterno, un reino eterno, un poder eterno tiene Jesús. Es decir, que Cristo tiene todo poder para reinar, para tomar lugar en nuestras vidas. ¿Okay? Ahora el profeta Miqueas anuncia también el lugar donde Cristo va a nacer con anticipación. Dice el versículo allí, Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice allí, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Cuando dice Señor, se está refiriendo a Jesús, como decía. Y dice, ¿y dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? En Belén, de Judea. Allí fue su nacimiento. ¿Ok? Un pueblo sin mucha importancia. No se esperaba mucho allí de ese pueblo, pero se imaginan, de Belén surgió, o vino, o nació el Salvador del mundo, Jesucristo de Nazaret. ¿Okay? Y allí el profeta Miqueas ya anunciaban con muchos años con anterioridad dónde iba a nacer Jesucristo, y así se cumplió. Jesucristo, en el Nuevo Testamento podemos ver el cumplimiento de su nacimiento. Ageo como profeta también dice algo, capítulo 2, versículo 7. Y hará temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice allí, y vendrá el deseado, vendrá el deseado. Ese deseado se llama Jesucristo de Nazaret. Tu mamá. Se llama Jesucristo de Nazaret, el deseado. ¿Por qué deseado? Porque Jesucristo viene a poner un orden. Aquel que es deseado para poner un orden, para traer paz, para venir realmente a transformar y cambiar la vida del ser humano. Porque el conflicto del ser humano no está afuera. El conflicto real del ser humano comienza adentro, consigo mismo. Por esa necesidad de llenar ese vacío espiritual que el ser humano tiene. Y que lo único que puede llenar ese vacío espiritual se llama Jesucristo de Nazaret. El único. No hay otro. No hay otra persona, no hay otro ambiente, no hay otro lugar que pueda llenarte como lo hace Jesucristo. Que pueda llenar ese vacío en tu corazón, en tu vida, como lo hace Jesucristo. Por eso es el deseado, lo deseamos. Deseamos que Cristo venga, deseamos que Cristo tome el control, deseamos que Cristo llene nuestra vida con su presencia. Pero también Zacarías, como profeta, da otra profecía. Dice, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. A mi siervo el renuevo.
a mi siervo que viene a poner orden también, que viene a traer cosas nuevas al ser humano. Y saben, Pablo dice en el capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo aquel que ha decidido creer en Cristo y ha decidido seguir a Cristo, se convierte en una nueva creación, una nueva persona. Y las cosas que vivió antes de Cristo, ya eso queda en un pasado. Ya comienzan a ocurrir nuevas cosas. Ya esa persona comienza a experimentar nuevas cosas en Cristo, a tener una nueva vida, donde se muestra a través de los frutos, a través de lo que está dejando, sus actitudes, su comportamiento, su carácter, lo va compartiendo. Pero es Cristo morando en esa persona y renovándola todos los días. Por eso dice Pablo allí, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Somos nuevas creaciones en Cristo. Las cosas que ocurrieron antes de Cristo, antes de encontrarnos con Cristo, eso es pasado. Ya esa es mi vida pasada. Ya no me interesa. Me interesa el presente y lo que se va a dar en el futuro. Y dependiendo de lo presente que yo obtenga con Cristo, va a depender también mi futuro. Entonces ahí donde estoy enfocado, en el presente con Jesucristo, que voy a alcanzar, que voy a lograr con Cristo Jesús en mi vida. Y ahí donde comienzan las cosas nuevas. Con Cristo tenemos las cosas nuevas. Ahora Zacarías también dice, para finalizar esta parte de los profetas, capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Interesante, porque fíjense que esto es una profecía que le había dado Dios al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, estando dominado en aquella época cuando Cristo llega por el imperio romano, el pueblo de Israel está esperando un Mesías, un Salvador, pero un Salvador que venga en un gran caballo blanco, montado en un caballo blanco con un escudo, una gran espada, y que viene llamando y convocando a un gran ejército para liberar a Israel en ese momento de ese cautiverio por causa del imperio romano. Los judíos estaban esperando ese rey. Los judíos están esperando a ese Mesías que entrara por todo el pueblo con ese gran caballo, llamando un gran ejército para pelear y liberarse del dominio del imperio romano. Y de repente se encuentra con un hombre entrando a Jerusalén en un pollino y hablando acerca de paz, hablando acerca de amor, hablando acerca de reconciliación, hablando que el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y de repente los judíos cuando ven a este hombre montado en ese pollino, no, esto es un chasco. Este no es el que nosotros estamos esperando. Este es el que va a pelear por nosotros. ¿Qué carrera va a pegar él con ese pollino? Y estaban desencantados de Jesús. Cuando lo vieron llegar en ese pollino, cuando lo vieron que no era el que ellos esperaban con una gran espada, sino hablando de amor, de paz, se desencantaron de Jesús y dijeron, este no es. Y lo rechazaron como el Mesías, como el Salvador. Pero ya el profeta Zacarías estaba anunciando esto. Fíjense bien lo que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Y dice, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Alégrate por esto. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Alégrate, pero fíjense, ellos no se alegraron en aquella época. Más bien se entristecieron, se volvieron atrás y no creyeron a lo que Dios estaba anunciando y rechazaron a Jesús como ese rey, que lo anuncia aquí el profeta, lo rechazaron como ese rey justo y como ese rey salvador y humilde, lo rechazaron totalmente. No lo aceptaron. Cuando Dios a través del profeta le está diciendo, alégrate mucha hija de Sión, y esa hija de Sión es Jerusalén, alégrate Jerusalén, porque por tus calles va a pasar el rey justo y salvador y humilde, va a pasar por tus calles y va a entrar, dice allí, sobre un asno, pollino hijo de asna. Alégrate por eso. Pero el pueblo no se alegró.
Más bien se entristeció porque Jesucristo no marcaba las expectativas que ellos tenían. Y lo rechazaron. ¿Y cómo queda Jesús? Muere en una cruz. ¿Okay? Rechazado totalmente. Pero por otro lado, Jesucristo también pensó en otras ovejas. Pensó en nosotros, como gentiles, como aquellos que no venimos de raza judía. Pero que Dios también pensó en nosotros. Y Dios, yo también, yo quiero que entren a mi redil. Y a través de Cristo, nosotros, que no lo rechazamos, sino que creemos en Él y decidimos seguirlo, obtenemos esa salvación tan grande y llegamos a ser participantes de todo lo que el mismo Israel rechazó y que ahora nosotros podemos participar de eso como promesa y ahora podemos seguir a Jesucristo, podemos buscar a Jesucristo, podemos creer en Cristo Jesús, quien es el Rey, quien es el Salvador, quien es el ungido, quien es Dios con nosotros, que vino a estar con nosotros. Por eso nosotros como cristianos en esta temporada, en esta época, celebramos el nacimiento de Jesucristo. Celebramos que el Salvador del mundo, celebramos que el Rey justo, humilde, llegó a esta tierra para rescatarnos, para salvarnos. ¿De qué? No de un gran imperio humano, terrenal, sino para salvarnos de esa condenación que ya está dictada, que dice que la paga del pecado es muerte. Y que por causa de la muerte estamos yendo rumbo a la destrucción de nuestra alma, llevadas a un lugar de tormento, que dice Jesús también. Pero cuando Cristo viene para rescatarnos. Cristo vino a rescatar a la humanidad. Por eso se le llama a Jesucristo el Salvador. El Mesías significa el Salvador. Vino a rescatar, vino a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos sin Cristo. Todo aquel que no cree en Cristo y no sigue a Cristo está perdido. Y su final va a ser ese lugar de destrucción, ese lugar de tormento. Les voy a hablar con sinceridad y con todo mi corazón. Una realidad. Todo aquel que rechace a Cristo está perdiendo la gran oportunidad de poder disfrutar de lo que Cristo le promete. Cuando Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que no crea en Cristo y rechace a Cristo va a un lugar de tormento, no va a ese lugar que está ya destinado para todos aquellos que se apropien de la promesa que Cristo ha dado, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí tiene vida eterna. Eso lo garantiza Cristo como el Mesías. Ahora vemos a través de estos profetas, a través del tiempo, todo lo revelado por Dios a estos hombres se cumplió. Ahora hay otras profecías más, que si nos ponemos a estudiarla podríamos pasar todo el día aquí, pero yo no lo voy a tener todo el día aquí, porque hay otras cosas más que vamos a seguir compartiendo. Pero cuando profundizamos en esas profecías, podemos ver el cumplimiento de cada una de ellas en la vida de Jesús. No solamente su nacimiento, su muerte está profetizada, su resurrección está profetizada, su venida está profetizada por segunda vez. Y eso nos da garantía a nosotros y seguridad que lo que se ha dado como promesa o profecía de parte de Dios se ha cumplido. Así que lo que Cristo prometió, lo que el Padre ha prometido, eso quiere decir que se va a cumplir todo. Todo se va a cumplir. Por eso debemos confiar en Dios y creer que Dios, lo que nos da como promesa, Dios lo va a cumplir para nosotros. Si Dios me promete a través de Cristo que voy a tener vida eterna, después que salga de esta tierra, yo debo confiar en esa promesa. Porque no vamos a estar viviendo aquí por la eternidad. Este cuerpo cada vez se va deteriorando, van pasando los años, ¿ok? Comienzan los achaques, comienzan las dolencias, comenzamos a sentirnos mal por cualquier cosita, nos pega la brisa, nos da gripe, nos agachamos y comienza a sonar las bisagras allí oxidadas, ya no nos podemos agachar, ¿ok? Y comienza el tiempo a pasar y comienza a sentir nuestro cuerpo el peso de los años. Y va a llegar un momento que ya el cuerpo después no se va a levantar, porque no va a dar más. ¿Okay? Pero lo importante allí no es tu cuerpo, lo importante allí es tu alma. Tu alma, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a ir tu alma? Eso es lo importante. ¿Dónde va a estar mi alma? No tengas miedo a aquel que destruye el cuerpo. Teme más bien a aquel que sí puede tomar tu alma y destruirla, llevarla a ese lugar de tormento. Entonces, yo debo pensar, acuérdense, aquí estamos como la flor del campo, dice la Biblia. El ser humano es como la flor del campo, que en la mañana
sale bien bella esa flor, bonita, pero pasa el día y después la noche o al siguiente día está marchita y cuando viene se muere. Así es la vida del ser humano. Yo me acuerdo cuando tenía 12 años, 13 años, no hace mucho. Y yo soñaba con llegar a los 18 años, porque cuando uno llega a los 18 años se independiza. Ya voy a ser independiente, dice. Pero seguía viviendo bajo el techo de mi mamá. Y seguía comiéndole la comida a mi mamá. Y seguía disfrutando lo que mi mamá le da a los 18 años, cuando yo decía que si llegaba a los 18 años yo me iba a independizar. Pero no fue así. Porque dependemos todavía de los padres. Pero los años se van volando. Cumplí mis 18 años y no hace poco cumplí 25. Y me doy cuenta que cada vez los años van pasando y wow, decíamos, hace 10 años yo estaba en otra época, en otro momento, y ahora ya pasaron 10 años. Y vemos que los años van pasando cada vez más rápido, vemos que los días van pasando. Y estábamos apenas comenzando enero este año, y mire, ya estamos culminando el año. Ya vamos a entrar al 2024 y se fue así, volando. ¿Y qué hicimos? ¿Qué logramos? ¿Qué alcanzamos? Nos podemos pensar y decir, wow, tantas cosas. Y si hemos logrado, si hemos alcanzado, pero la velocidad de los días, del tiempo, está tan volando que no nos damos cuenta. Pero saben, esos años están anunciando también que nuestros cuerpos, cada vez que nos vemos en el espejo, nos vemos más viejos. Van pasando los años. Pero lo importante no es tu cuerpo, lo importante es tu alma. ¿Dónde va a estar tu alma cuando llegue ese momento de salir de ese cuerpo? Y ahí es lo que tenemos que asegurar. Tenemos que asegurar eso. Y tú tienes que asegurar en vida eso, dónde va a ir tu alma. Y Cristo te garantiza dónde puede estar tu alma. Aquellos que no están seguros todavía. Cristo garantiza que si crees en Él, vas a tener vida eterna. Que si crees en Él, vas a ir donde está el Padre. Es creyendo en Jesús, es confiando en Jesús. Y vemos aquí en esas profecías ese cumplimiento. Y Cristo también dio sus profecías, dio sus promesas, para que nosotros nos apropiemos de esa promesa y creamos a lo que Él nos está anunciando, que es verdad, que es verdad. Si crees en Cristo, confías en Cristo, estás asegurando ese lugar donde tu alma va a posar por la eternidad, que es la presencia de Dios. Pero si no crees en Cristo, si no sigues a Cristo, si no confías en Cristo, como Él dijo, confiad en mí. Creed en Dios, confiad en mí. Si no confiamos en Cristo como ese Señor y Salvador, nuestra alma puede ir a ese lugar de tormento que va a ser terrible. Dice la Biblia que será un llanto, un crujir de dientes todo el día, las 24 horas. La gente se quejará, la gente pegará gritos, la gente querrá salir de ese lugar y no va a poder, porque por toda la eternidad va a permanecer en ese lugar. Eso está escrito, eso está en la Biblia, eso aparece en la Biblia. Y a lo mejor muchos dirán, esos son cuentos de camino. Cuando me muera veré. Cuando me muera veré. Pero no hay mejor cosa que uno ir seguro con algo, estar seguro de algo y no veré. Es como aquel que la propaganda esa que decía Gilberto Correa, de seguro, la seguridad, creo. ¿Cómo decía la propaganda? ¿Se acuerdan? Es mejor necesitarlo. Así mismo. Eso está hablando acerca de seguridad, de una seguridad. Por eso se habla del seguro, la seguridad. Tengo la seguridad de que algo me protege. Es mejor tenerlo ahora y no pasar por situación. ¿Se imaginan que podamos asegurar también ese lugar en la eternidad, en el cielo? Que yo esté seguro que tengo un lugar allí, apartado por Cristo Jesús. Y que pueda disfrutar con aquellas personas que se tomaron de esa promesa y que hoy día están disfrutando de esa presencia de Dios. Que tú puedas tener esa seguridad. Que tú puedas estar seguro de eso. Y eso lo puedes asegurar en vida. Después de muerto no podemos asegurar nada de eso. Después de muerto no podemos asegurar nada. Solamente en vida. A través de Cristo. Y quiero invitarte, si hay alguna persona que todavía no está segura, no está claro de eso, que Jesús puede ser su Mesías, su Salvador. No está segura dónde va a ir su alma, si en el cielo o al lugar de tormento. Si has venido aquí es porque Dios quiere que tú te encuentres con ese Jesús que va a llevar tu alma al cielo y no al lugar de tormento. Y yo lo que voy a hacer es una oración. Y quiero animarte para que tú ores conmigo allí donde estás.
Esa oración no me la vas a hacer a mí ni a tu vecino, esa oración se la vas a hacer a Jesús y vas a invitarlo para que sea parte de ti y poder apropiarte de esa promesa que te dice que si crees hoy en Él, vas a tener vida eterna. Vas a pasar tu vida, vas a pasar con toda tu alma, tu vida allí en la presencia de Dios. Voy a hacer esa oración. Si quieres cerrar tus ojos, lo puedes hacer. Cerramos los ojos para no distraer. ¿Ok? Si quieres cerrar tus ojos para no distraer, lo puedes hacer. Si no, también. Pero lo importante es lo que surja de tu corazón con esta oración. Repite conmigo allí donde estás. Padre Celestial, te doy gracias por ese amor tan grande que tú me tienes. Me lo has mostrado enviando a tu Hijo Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el Rey. Gracias, Padre. En este momento lo primero que hago es reconocer que soy pecador, que he pecado contra ti. Te pido perdón por todos esos pecados y te pido también que me limpies con esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz, la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Límpiame y purifícame y déjame más blanco que el algodón, oh Dios. Ahora, en este momento, yo abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesucristo, entra en mi corazón, siéntate en el trono de mi corazón. Ayúdame a conocerte cada día más, Jesús. Yo con mi boca confieso hoy que Jesucristo de Nazaret es mi Señor y mi Salvador y creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Ayúdame, Padre, a conocerte cada día más a ti. Ayúdame a conocer a Jesús y ayúdame a conocer a tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por este momento. Recibe la honra y la gloria, recibe la alabanza porque tú eres digno. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así con sus ojos cerrados, aquellos que pueden tener sus ojos cerrados. Si hay alguna persona que hizo esta oración conmigo, te voy a invitar a que levante tu mano allí donde estás. Quiero orar por ti. Si hiciste esta oración conmigo, levanta tu mano, sin temor. Dios te bendiga. Si alguien más hizo esta oración, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por estas personas que hicieron esta oración. Tú sabes lo que hay en sus corazones, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que esa semilla que ha sido sembrada en sus corazones pueda germinar, pueda dar fruto y muchas personas lleguen a conocer a Jesús también a través de ellos. Te pido, Padre, que tú los ayudes y que en lo más profundo de sus corazones se encienda esa pasión, ese entusiasmo, ese deseo de cada uno de ellos de buscar a Jesús, de seguirle, amarle y permanecer en Él. Ayúdales, dales las fuerzas y la fortaleza, dales el ánimo. Que seas tú obrando conforme a tu poder y tu gloria en su vida. Gracias por sus vidas, gracias por ello. Gracias por traerlos hoy a escuchar este mensaje. Gracias porque están aquí, porque tú permitiste, Dios, que ellos vinieran y tocaste sus corazones. Bendice sus vidas y ayúdales. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, dándote las gracias. Amén y amén. Amén. Felicito a aquellas personas que hicieron esa oración. Los felicito. No hay mejor cosa que garantizar ahora en vida dónde va a morar nuestra alma. Ahora en vida. Acuérdense, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Mucha de esta gente, estas personas que estaban en plena vía bajando hacia Guarena, nunca se imaginaron que se iban a presentar con una situación tan terrible como era la de perder su vida en una vía. Y allí estando desprevenidos, se presentó este accidente y bueno, fíjense lo que trajo como consecuencia esto. Ahora, ¿cuántas de estas personas llegaron a conocer a Jesús? ¿Cuántas de estas personas llegaron a recibir a Cristo? No, yo no lo sé y a lo mejor no lo sabemos. Pero ¿cuántas de estas personas pudieron salvar su alma por ese momento y ese tiempo que Dios les permitió? Pero no sabemos. Y lo triste es que si no recibieron a Cristo, sus almas están ya garantizadas para ese lugar de tormento, por no haber aceptado a Jesús como ese Señor y Salvador. Y eso da tristeza, da mucha tristeza. Y por eso no queremos que mucha gente, no queremos, como el Padre mismo no quiere que mucha gente se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de Jesucristo de Nazaret, lo puedan conocer, lo puedan buscar y lo puedan seguir. Así que felicito a aquellos que tomaron esa decisión y que están aquí, y que Dios les ha dado vida y los mantiene y tendrán muchas vidas más, pero lo más importante es poder disfrutar de esa promesa de Cristo, que si has creído en Él, tienes vida eterna. Dios me los bendiga, gracias por escuchar este momento, este mensaje, y bueno, vamos a seguir con la programación de este servicio.